Antes de empezar este episodio, quiero tomarme un momento para agradecerles a todos ustedes. En apenas 2 meses, este proyecto llegó a los 100 seguidores. Para muchos puede parecer poco, pero para mí significa que hay personas que cada semana se toman el tiempo de escuchar estas historias. Historias que hablan de lugares olvidados, de sucesos que pocos quieren recordar y de experiencias que hemos vivido todo el equipo de Urbex MX. Gracias por estar aquí, porque mientras ustedes sigan escuchando, la luz nunca se apagará. Pero ahora sí, ponte los audífonos. Escucha con atención. Acompáñame a uno de los episodios más oscuros de la historia de México. Una historia tan brutal que durante décadas fue casi borrada de los libros. Someto a la aprobación de la comunidad de No Apague la Luz esta historia titulada La masacre olvidada de Torreón. Imagina Torreón hace más de 100 años. Una ciudad joven, pero que crecía rápido gracias al algodón y al ferrocarril. En ese tiempo, muchos inmigrantes chinos habían llegado a México, escapando del hambre y la pobreza en su país. Muchos venían de Cantón, una de las ciudades más pobladas al sur de China. Trabajando duro, abrían lavanderías, restaurantes, tiendas, incluso fundaron algunos de los negocios más prósperos de la región. Para 1910, se calcula que había alrededor de 700 chinos viviendo en Torreón, pero su éxito empezó a generar algo peligroso: la envidia, odio y racismo. En las calles comenzaron a escucharse gritos como «¡Viva Madero!», «¡Muere Porfirio Díaz!» y algo todavía más escalofriante: «¡Mueran los chinos!». Lo que muchos no sabían es que esas palabras eran el inicio de una tragedia. Mayo de 1911. La Revolución Mexicana estaba comenzando. El 13 de mayo de 1911, fuerzas revolucionarias maderistas rodearon Torreón con miles de hombres armados. La ciudad quedó sitiada. Los combates comenzaron. Pero lo que vino después no fue una batalla, fue una cacería. Cuando las tropas federales abandonaron la ciudad, el orden desapareció. Las cantinas se abrieron, la cárcel fue liberada y una turba de aproximadamente 2,000 hombres armados y civiles comenzaron a recorrer las calles. Primero saquearon negocios, luego comenzaron a buscar a alguien en específico: a los chinos. Los buscaban en casas, en negocios, en callejones, en huertas, en cualquier lugar donde pudieran esconderse. Muchos inmigrantes intentaron ocultarse, pero los perseguían, los sacaban de sus casas, los golpeaban, los arrastraban a la calle y los ejecutaban ahí mismo. Algunos murieron a tiros, otros fueron asesinados a machetazos. Muchos cuerpos quedaron mutilados. La violencia fue tan brutal
que incluso niños, mujeres y adolescentes fueron asesinados. Durante 3 días, Torreón se convirtió en un escenario de horror. Uno de los lugares más sangrientos fue una zona conocida como los Jardines Chinos. Ahí trabajaban decenas de inmigrantes cultivando verduras. Cuando los rebeldes entraron, no hubo escape. Se calcula que 112 personas fueron asesinadas solamente en ese lugar. Algunos historiadores describen que los trabajadores corrían entre los cultivos intentando esconderse, pero los perseguían y los ejecutaban de uno por uno. Cuando todo terminó, las calles estaban llenas de cadáveres, negocios saqueados, casas destruidas, familias enteras desaparecidas. El número final fue devastador: 303 inmigrantes chinos asesinados, casi la mitad de toda la comunidad china de Torreón. Pero la violencia no terminó ahí. También murieron españoles, japoneses, transeúntes e incluso combatientes de ambos lados. Fue uno de los episodios más brutales de racismo en la historia de México. Y aún así, casi nadie hablaba de él. Durante décadas, esta historia fue ignorada. Muchos libros de historia apenas lo mencionaban. Otros simplemente lo omitían, como si nunca hubiera pasado. Pero el impacto fue tan grande que incluso provocó un conflicto diplomático con China. El gobierno chino exigió una indemnización y México terminó pagando 3 millones de pesos como compensación. Aún así, el daño ya estaba hecho. Hoy en día, en Torreón existe un memorial con los nombres de las víctimas, un recordatorio de que la ciudad carga con una historia que pocos conocen. En 2021, más de 100 años después, el gobierno mexicano pidió oficialmente perdón por la masacre. Pero para muchos descendientes, la herida nunca desapareció, porque la historia de sus familias terminó en aquellas calles. Cuando caminamos por una ciudad, muchas veces no sabemos lo que ocurrió en el mismo suelo que pisamos. Torreón es hoy una ciudad moderna, pero en mayo de 1911, sus calles fueron escenarios de las masacres más violentas de la Revolución Mexicana. Una historia que durante años permaneció en silencio. Una historia que casi nadie quería recordar. Y tal vez una historia que todavía deja ecos en la oscuridad. Si te gustó este episodio de No Apagues la Luz, compártelo con alguien que disfrute de las historias de misterio, historias oscuras y de sucesos reales. Y recuerda seguir el podcast para que no te pierdas los próximos episodios, porque aún quedan muchas historias por contar. Historias de lugares olvidados, historias que ocurrieron en la oscuridad, historias que vivimos el equipo de Urbex MX y algunas historias que preferirían que nunca salieran a la luz. Yo soy tu anfitrión, Alejandro Villarreal, y nos escuchamos en el próximo episodio. Pero mientras tanto, cuando vayas a dormir, no apagues la luz.